Bienvenidos. Siempre compartiendo esta reflexión de la liturgia dominical que nos permite ir como pisando piedra firme tras piedra firme en el río de la vida. Qué hermoso que es poder encontrar la firmeza y la fortaleza en la liturgia de cada domingo, que bendice toda la semana que se inicia. Fíjense qué hermoso las lecturas que hemos leído hoy. Ese libro de Isaías que nos está diciendo, exhortando a hacer luz de las naciones. El Salmo responsorial nos va a dar la pauta de cómo ser luz, que es: aquí, Señor, estoy para hacer tu voluntad. La disposición de cumplir en todo momento la voluntad de Dios nos hace luminosos. Cumplir los mandamientos nos hace luminosos. Cumplir los preceptos nos hace luminosos. Hacer obras de misericordia nos hace luminosos. Y el Evangelio nos trae la figura siempre arquetípica de aquel hombre que supo ser testigo de la luz, San Juan Bautista, aquel que sabe desaparecer para que Cristo aparezca. Qué curioso, una vez más, siempre yo he sido muy enamorado de las paradojas divinas. Encuentro mucha luz en las noches del alma. Encuentro muchas grandezas en las pequeñeces que nos presenta el día a día. Encuentro mucha fortaleza en aquello que parece débil y que se va a quebrar. Entonces, Juan el Bautista retrocede. Es importante que yo desaparezca para que Él crezca, aparezca. Y nos señala el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un año en la Argentina. Yo sé que muchos de los que están escuchando son de distintos países de Latinoamérica. Quiero contarles que en Argentina es un tiempo de elecciones. Y en este tiempo de elecciones, entendamos de una vez por todas que todo programa político, en todas sus facetas, lo económico, lo social, lo cultural, en todo programa social, aquello que va a resolver todas nuestras crisis es ser justamente cumplidores de la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos nos van a sacar de la crisis. Cumplir los preceptos de la Iglesia nos van a sacar de la crisis. Hacer obras de misericordia y de caridad concreta, sin ruido, sabiendo desaparecer y señalando a aquel que es el Rey de todas las naciones, el Señor de todas las naciones, aquel Señor que gobierna todos los pueblos. Allí está la luz a la cual somos convocados. En definitiva, las lecturas de hoy nos están exhortando una vez más al llamado universal de la santidad. Pocas veces se dice esta palabra en los templos, en las iglesias, en los movimientos que uno tiene en la parroquia. Santidad, conversión del corazón, conversión del alma, llegar a un conocimiento certero de quién es Jesucristo para poder purificarme personalmente y ordenar las cosas en los movimientos distintos parroquiales, en las distintas organizaciones. Qué feo que es que nos encuentre el juicio final siempre reunidos en la parroquia, pero no unidos. Uno de los grandes temas de hoy es, a través de la lectura, aprender a ser luminarias, refractando la enseñanza del Evangelio en todos los rincones de la cultura, en los medios de comunicación social, en los formadores de opinión, en la educación, en todos los niveles, sobre todo universitaria. Refractar la radicalidad del Evangelio en las almas que tienen talentos para líderes y no estar formando ninis, hombres pusilánimes que ni trabajen, ni estudien, ni piensen y tengan el corazón disecado. En el ámbito personal y social, algo que es sanante es la disposición a cumplir la voluntad de Dios. Muchas tristezas que estamos pasando, que podemos estar sufriendo, muchos desconciertos, cuidado, puede ser porque estamos como enquilosados, encaprichados en hacer la nuestra, en cumplir nuestra voluntad y no la de Dios. Y lo hacemos casi, entre comillas, inocentemente.
no queremos ofender a Dios, no queremos ir contra la voluntad de Dios, pero estamos ahí creyendo que lo que en nuestro corazón está ahí como un deseo ardiente es la voluntad de Dios, y no es así. Tenemos que entrar en el mundo, en la dimensión de la plegaria personal frente al Santísimo, al Sagrario, de rodillas, pidiéndole al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero ser luz, quiero ser como Juan el Bautista, testigo de la luz. Aprender a ver al Cordero que quita el pecado del mundo. Pero es que reconocemos en este tiempo, el hombre de hoy, el católico de hoy, el católico de misa diaria, de misa dominical, reconoce quién es Jesucristo y que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, claro, sí, claro. Pero si entonces reconozco que quita el pecado del mundo, ¿me reconozco pecador? Sí, sí, claro, no soy ningún santito, sí. Bueno, reconozco que el perdón de Dios me viene justamente a través de los sacramentos de la Iglesia, y entonces acudir al sacramento de la penitencia, a la confesión sacramental con humildad, mansa y humildemente como un cordero en el confesionario. ¿Acudo allí o estoy creyendo a lo protestante, que yo si le pido perdón a Dios, nomás si Él me perdona porque Dios perdona todo? No, Él mismo dice que no perdona todo. Tiene que haber arrepentimiento, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Hay que apartarse voluntariamente de toda ocasión próxima de pecado. Cuando me doy cuenta que esto me aleja de Dios, debo romper. Está esta disposición de cumplir la voluntad de Dios, que es que el perdón nos llega a través de los sacramentos de la Iglesia y no individualmente, con un individualismo acomodaticio, estar queriéndole mendigar el perdón a Dios. Entonces, cumplir la voluntad de Dios es cumplir lo que la Iglesia, su esposa, nos manda a través del catecismo. Al decir de San Agustín, muchas veces nosotros nos quejamos de los tiempos. Todo tiempo pasado fue mejor, se dice. Una tontera total, una falacia. Pero muchas veces dicen: ¡oh, qué tiempos duros estamos viviendo! ¡Qué difíciles! San Agustín nos dice: cuidado, no es así. Nosotros somos los tiempos. Nosotros debemos cambiar para que cambien los tiempos. Es la conversión personal la que va a cambiar y restaurar al mundo y a la humanidad. Entonces, entregar el corazón a la voluntad del Padre. Corazón y cordero tienen la misma raíz etimológica, ¿lo sabían? Cordero, cor arietes, significa corazón entregado, corazón inmolado. Debemos tener un corazón dispuesto al sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que me produce sacrificios en el corazón? Y tener que estar ajustándome a la voluntad del Padre a pesar de lo difícil, de las renuncias que debo tener, de lo exigente, de la radicalidad del Evangelio, y porque también me exige heroísmos en la virtud. No es tiempo de ser bonachones, es tiempo de ser santos. Aquellos que están llenos de prejuicios, de murmuraciones en su corazón, gente buena que está encandilada a veces con un montón de cosas y son muy fáciles para el reproche, para la murmuración contra el Papa, contra los obispos, contra el sacerdote, y ahí nomás toman distancia, creen que está bien tomar distancia de. Allí hay mucha soberbia, y así es como trabaja el demonio en las almas buenas de misa hasta misa diaria, estar alejándose de la caridad. Al final de los tiempos se enfriará la caridad de muchos, y estamos aludiendo a aquellos que son practicantes. Así que cuánto más tenemos que rezar por aquellos que están alejados de la fe, para que se acerquen de nuevo. Somos nosotros los que debemos recuperar la vocación de luz. Ser luz, como Jesucristo dijo: yo soy la luz. Si somos cristianos, debemos ser luminosos.
Y una vez más, ¿qué es lo que da esplendor a nuestras almas, a nuestra conducta? El cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de los preceptos de Dios. En la Argentina estamos, por ejemplo, viviendo un tiempo de sequía muy trágica prácticamente. ¿Cuánto sufren los productores en el campo, perdiendo sus cosechas, su ganado? Pero a ver, estamos pensando también que esta sequía en el orden de la naturaleza puede estar debiéndose a la sequía de los corazones ingratos, a la sequía de aquellos hombres que están anclados en el mundo, en su trabajo, en el mundo totalitario del trabajo, y que se han olvidado de Dios. Entonces yo propongo que los sacerdotes recemos, bendigamos los campos, los cultivos, los ganados, vayamos a las fincas, a las estancias, elevemos una oración, hay misas especiales pidiendo lluvia, y lo podemos hacer haciendo exorcismos menores, haciendo bendiciones especiales, intronizando a la Santísima Virgen en los campos, al Sagrado Corazón de Jesús. Pero también los dueños de los campos, los productores, tienen que tener una actitud de humilde mansedumbre para poder decirle al Señor: Señor, si no nos estás mandando lluvia y somos los responsables por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, te pedimos perdón y te ofrecemos y te prometemos hacer este cambio en nuestra vida, ordenar nuestras vidas de acuerdo al decálogo, a los 10 mandamientos, y ahí vendrán abundantes lluvias. Debemos reconocer lo que somos hijos de Dios y debemos obrar como hijos de Dios. Entonces salgamos de ese capricho acomodaticio que se tilda de agnóstico y termina siendo un ateo en la práctica, aún a pesar de que el domingo va a misa. Tenemos que tener la valentía de ser luz en estos tiempos tan tenebrosos. Tengamos el coraje de respondernos a nosotros mismos frente al espejo: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué celebramos en la Navidad pasada? ¿Qué celebramos cuando estamos entregándole a nuestros hijos estos pequeños regalitos? ¿Qué significa eso? Entonces significa que creo que hubo reyes que en aquel tiempo entregaron ofrendas a Jesús niño, sí, oro, incienso y mirra, sí, es histórico, no es cuento, no es historieta, como dirían algunos racionalistas modernos. Fue así. Y los padres tienen ese gesto simbólico de entregar regalos a sus hijos, pero ese gesto tiene un significado. Es reconocer la realeza de Jesucristo, es reconocer en ese niño al sacerdote sumo y eterno, es reconocer en Jesucristo aquel que ofrece sacrificios en mi nombre, que va a morir por mí, que nace para morir por mí. Entonces, ¿en dónde está nuestra fe? Muchas veces, junto a San Juan Bautista, nosotros estamos en la Santa Misa, al final de la misa, antes de comulgar, reconocer y decimos cuando el sacerdote levanta la hostia: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Realmente lo reconocemos como Cordero de Dios y Señor de nuestras vidas. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas. La conversión del corazón será entonces la bendición para nuestros tiempos. La conversión del corazón será la bendición para nuestros campos y para nuestras sociedades y para nuestras familias. Estamos llamados a ser santos. Y como bien decía el viernes santamente y deliciosamente recordado Benedicto XVI, la santidad no es otra cosa que ese cumplimiento gozoso y agradecido de la voluntad de Dios. ¿O estamos nosotros dejándonos llevar por la aridez y por la sequedad del alma, queriendo o creyendo que ese es el estado natural en que nos debemos encontrar, resignados a ser lo que somos? Dios no se resigna a que seamos como somos, nos quiere semejantes a Él, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Él es el Cordero de Dios, quiere que nosotros también seamos corderos, mansos y humildes de corazón.
Entreguemos entonces, inmersos en el corazón de Jesús, todas nuestras inquietudes y, como dice el Salmo, que todas nuestras ansias estén en su presencia. Solo moviéndonos en esa verdad seremos libres, en esa verdad, libres, luminosos, sin esos corralitos de caprichos, de opiniones y de falacias con que nosotros creemos que hay que manejarse en el mundo de la fe. El Cordero, aquel Cordero inmolado, hecho sacrificio santo por nosotros. Dejémonos entonces dócil y mansamente llevar por el Espíritu de Dios hacia aquel Cordero de Dios que viene a salvarme. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos dé el espíritu de un San Juan Bautista que tiene el coraje, la valentía de poder decrecer para que Cristo aparezca. Que nosotros, en nuestra familia y en nuestra sociedad, aprendamos a perdernos señalando en todos y en todo a aquel que es el Cordero Salvador de mi vida y del mundo entero. Le pedimos esta gracia a la Madre, a María Santísima, la Madre del Cordero. Nos encontramos el próximo domingo.